La 48ª Feria del Libro nos convoca esta mañana a la presentación de uno de los trabajos más esperados de cuantos verán la luz en Valladolid, con motivo de la conmemoración del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa, que el mundo y en especial España están celebrando en 2015. Se trata de una nueva investigación del profesor Javier Burrieza, que sale de imprenta con el título Letras descalzas, y con el que Burrieza se propone desentrañar y difundir la actividad intelectual desarrollada por las mujeres que profesaron su fe carmelita descalza en el convento de la Concepción del Carmen de Valladolid, cuarta de las fundaciones de Santa Teresa, como es bien sabido. Desde el pasado mes de octubre de 2014, la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid, liderada por nuestro ayuntamiento, está desarrollando un ambicioso programa de actos con muy diversas propuestas destinadas a jalonar la mencionada efeméride. Música, exposiciones, rutas urbanas, jornadas gastronómicas, publicaciones. Precisamente, la publicación de Letras descalzas se inserta también en dicha programación y ha contado con la colaboración, además, de la Junta de Castilla y León y el magnífico trabajo de diseño del equipo de Juan Carlos Daza en Daza Diseño y Comunicación. Javier Burrieza nos descubre en estas páginas hasta qué punto puede constituir la clausura un espacio de libertad sin precedentes en determinados contextos históricos, cuando las mujeres que la habitaron tenían acceso a conocimientos y disciplinas culturales y artísticas totalmente vedados a las mujeres, que, como solía decirse, habitaban en el mundo. Así, las carmelitas descalzas, consideradas por Javier Burrieza en su estudio, sabían música, eran poetas, hacían teatro, leían en varios idiomas y muchas otras actividades totalmente inaccesibles a la mayoría de las mujeres de aquellos siglos XVII y XVIII. El profesor Burrieza se ha hecho acompañar esta mañana en esta mesa para comparecer ante ustedes de Teófanes Ejido y Juan Luis Rodríguez, ambos carmelitas y grandes conocedores de la figura y la obra de la Madre Teresa de Jesús. Teófanes Ejido ha asesorado al Ayuntamiento de Valladolid en toda la conmemoración del 5º centenario y el padre Juan Luis, por su parte, ha prologado el trabajo de Burrieza que ahora presentamos como gran especialista que es en Santa Teresa en Valladolid. Con ellos les dejo para que uno tras otro nos descubran y les descubran la contribución y el atractivo que este texto que hemos publicado tiene para los lectores tocados por la inquietud teresiana, deseosos de saber más sobre su alcance y su proyección. Si les parece, dejaremos que Teófanes sea el primero en intervenir para a continuación escuchar a Juan Luis Rodríguez y finalmente al autor Javier Burrieza. Todos aquí queremos saber más sobre las hermanas Sobrino, sobre Casilda de Padilla o sobre Estefanía de los Apóstoles. Creo que los lectores van a encontrar muy interesante la lectura de estas páginas, estoy segura. Teófanes, te escuchamos. Muchas gracias, Domi. Yo estoy encantado de encontrarme aquí entre ustedes, tantos conocidos, antiguos compañeros también en la enseñanza o en lo que fuese, vamos, por parte mía, en la universidad, y sobre todo con el motivo, que ha dicho ya Domi, de presentar un libro que resulta no solo original, sino un libro en cierto sentido muy excepcional. De él nos hablará, el prologuista nos hablará también y sobre todo el autor. Yo me voy a permitir presentarles, la verdad es que iba a decir que no necesitan presentación, pero desde que a Joaquín Díaz le voy oyendo siempre que es un impresentable, porque todo el mundo dice no necesita presentación, yo voy a hablar algo de Luis Rodríguez y de Javier Burrieza. De Luis Rodríguez como prologuista del libro es el historiador de San Benito. Hace muchos años, muchísimos años, porque somos del mismo curso, él hizo la tesis sobre el monasterio de San Benito, que es un libro superagotado, superagotadísimo y muy demandado, ya no solo por los historiadores, sino también y sobre todo por los arquitectos, Patio Herreriano y demás. Es el historiador también de las dos fundaciones teresianas, de Medina del Campo, la segunda, y de Valladolid, la cuarta. Él – nos ha facilitado las noticias, nos ha facilitado los documentos,
nos ha hablado en muchas ocasiones de estos dos tesoros, no solo en la vida de Santa Teresa, que tenía, después de San José de Ávila, salir, cuando llegó el momento de la expansión de su reforma, a los lugares pues, más propios para su reforma, los lugares más propios para la reforma de Santa Teresa, para sus conventos de pobreza, eran los lugares más ricos, a poder ser muy poblados y dadivosos, porque donde había riqueza, Medina del Campo, segunda fundación, había limosna, que es de lo que ella quería vivir, de la limosna, de la pobreza, que depende del señor de las rentas y de los renteros. Y en tercer lugar fue a Malagón por compromisos de amistad con una aristócrata, con doña Luisa de la Cerda, y en cuarto lugar tenía que ser Valladolid, por sus comunicaciones, por la situación en que se encontraba y porque además en Valladolid estaban la gran amiga, doña María de Mendoza, hermana del obispo de Ávila, mujer de Francisco de los Cobos. Bien, quiero decir que estas dos fundaciones son básicas. Y también Luis Rodríguez está comprometido en otras historias y en otra historia de San José, por ejemplo, algo tan teresiano. Realmente has escogido muy bien con el prologuista, ¿eh? Te lo digo yo, que lo conozco muy bien, lo que pasa es que él es muy sencillo, no crean que está aquí con mucho gusto, ¿eh? Está un poco a disgusto, dada su modestia, pero sabe mucho. Y además fue el restaurador de la iglesia de San Benito, allá por los años 70 y tantos, que estaba negra, con calefacciones y demás, y la dejó como pueden contemplarla actualmente. Javier Burrieza, huelga decir nada, puesto que todos lo conocemos muy bien, pero entre sus especialidades está la historia de las mujeres. Historia de las mujeres en la que se halla plenamente comprometido. Acaba de publicar el resultado de un congreso de hace tiempo, además de historia de las mujeres en congresos, en proyectos de investigación, siempre con mujeres, casi todas son mujeres. Él es una de las pocas excepciones de hombres que estudian, que son acogidos y que animan toda esta investigación. Pero en concreto, y por lo que se refiere a Valladolid, conoce, porque lo ha estudiado, las Brígidas. Hace poco presentaba una monografía excelente sobre las salesas. Hace muchos años, yo creo que ya son 14 o 15, escribía un artículo que llamó la atención, sobre monjas escritoras, sobre monjas humanistas, sobre una familia que en cierto sentido recordaba la de Tomás Moro. En buena parte es lo que constituye el punto de partida, el punto de referencia de este libro. La familia Sobrino ha estudiado, como no, el Lourdes, ya nos ha presentado libros sobre Santa Teresa y Valladolid y sus fundaciones, Tesoros del Silencio, pero el libro que presenta ahora es fruto de una investigación muy seria, de una investigación prolongada, de una investigación que merece la pena, puesto que Santa Teresa, con sus presencias aquí en Valladolid, hablo en plural, con sus presencias, no estuvo solo una vez ni dos, ya dio todas las facilidades para que este convento, la segunda estancia, primero fue en Río de Olmos, allá por el puente, no sé yo cómo se llama ahora, el puente antes de la División Azul. Sí. Se me ha olvidado y anduve yo por allí tomando nombres y demás. Por allí anduvo, pero era tan malsano aquel lugar donde hay una estatua, una escultura de Santa Teresa, que ni es Santa Teresa ni es nada, pero que recuerda muy bien aquel lugar malsano del que tuvieron que emigrar porque todas las monjas cayeron con tercianas, que ya no abandonarían a la Madre Teresa, hasta el lugar donde se encuentran ahora, la Rondilla de Santa Teresa. Bueno, yo me callo porque es que yo seguiría hablando y prefiero oír a los autores. Y yo me voy a limitar un poco a ver lo que Teresa de Jesús ha podido influir en estas escritoras que le siguieron y que resalta tan extraordinariamente Burrieza. Yo creo que este libro es uno de los mejores actos conmemorativos de este 5º centenario de Santa Teresa, porque se la centra en lo cultural y ella realmente fue una mujer de cultura, una mujer que ha transformado un poco el mundo con sus escritos y que ha tenido una prolongación en sus hijas.
Yo comienzo recordándoles lo que decía Fray Luis de León. Saben que fue el primer editor de las obras de Santa Teresa. Hasta esa suerte tuvo Teresa, que Fray Luis de León fuera el encargado de hacer la primera edición de sus obras. Y comenzaba diciendo: no conocí ni vi a la Madre Teresa, mas ahora la conozco y veo casi siempre en dos imágenes vivas que nos dejó de sí, que son sus hijas y sus libros. Yo creo que esas dos imágenes siguen vivas, sus libros y sus hijas. De sus libros, pues ¿qué vamos a decir? Todos lo saben, que están extendidos por el mundo entero, que han sido traducidos a todos los idiomas, que son las obras que casi han influido más en la espiritualidad a partir de Teresa hasta nuestros días. Simplemente recordarles que dos santos que después ha proclamado la Iglesia como doctores de la Iglesia, bebieron en sus fuentes. Son San Francisco de Sales, que tiene un libro titulado Tratado del Amor de Dios, que realmente sigue al pie de la letra lo escrito por la Madre Teresa. Y San Alfonso María de Ligorio. Este sí que estaba más que enamorado de Teresa de Jesús. Tiene algunos escritos directamente realizados a través de sus obras, y en todas las demás obras escritas por él, por ejemplo, una que se titula La monja santa, no aparece más que citada constantemente Teresa de Jesús, aunque no sea obra directamente de ella, pero tiene obras como Del gran medio de la oración, Práctica de la perfección según la doctrina de Santa Teresa, Breve tratado de la necesidad de la oración, es decir, libros directamente inspirados y transmitiendo la doctrina de Teresa para toda la Iglesia. Así es que de los libros no tenemos nada más que decir, que sigue presente, que a través de ella se la sigue conociendo. Pero yo creo que la faceta en la que destaca el profesor Burrieza y que vamos a destacar aquí es justamente la de conocerla a través de sus hijas. Teresa de Jesús se preocupó desde el principio de la formación de sus hijas. Ya Teófanes ha insistido en cómo Teresa de Jesús es una doctora de la Iglesia que preparó a sus hijas, trató de instruirlas. Pues esto es una realidad. Curiosamente, en un escrito que no es de los conocidos de ella, las constituciones, y que no son más que normas para poner en práctica, ya tiene este detalle. Tenga en cuenta la priora con que haya buenos libros, en especial, claro, los que entonces eran para ella los más fáciles y que podía conseguir sus religiosas, los cartujanos, Flor Santorum, Contectus Mundi, Oratorio de Religiosos, los de Fray Luis de Granada y del padre Fray Pedro de Alcántara. Los de Fray Luis de Granada los estimaba tanto que hasta le escribió una carta personalmente dándole las gracias por el gran fruto espiritual que estaba produciendo en la Iglesia. Bien, pues si esa es la norma, quiere que sus religiosas lean, que sus religiosas se preparen, que sus religiosas se formen. Y expresamente, cuando trata de las candidatas para acceder a ser religiosas, una de las cosas que dice es: bien creo favorece el Señor a quien bien se determina, y por eso va mucho el mirar qué talento tiene la que entra y que no venga solo por remediarse. O sea que una de las cosas que ya ella tiene en cuenta a la hora de aceptar candidatas a religiosas es su talento. No que vengan con mucha formación, pero que se la vea que tiene talento y que se puede por lo menos preparar y capacitar. Eso respecto a los descalzos, pues todavía lo exige
con más fuerza, incluso diciendo que era mi intento el desear que entren buenos talentos. Incluso para que entraran buenos talentos quería que se quitaran algunas prácticas externas como el ir totalmente descalzos, porque dice, esa austeridad va a impedir que personas de talento puedan acceder o quieran acceder a la Orden del Carmen Descalzo. Bueno, ¿y si las que acceden no están bien preparadas? ¿Qué hace la Madre Teresa? Pues procurar prepararlas. Dos casos, uno muy fundamental del que habla el profesor Burrieza. El primero, simplemente recordarles una fundación en Villanueva de la Jara, que la llamaron a fundar, había allí una especie de beaterio con 9 personas, de las cuales solamente una sabía leer. Las demás no tenían prácticamente noción. Y solamente tenían un libro de rezos bueno. Después algunos sacerdotes parece que se iban desprendiendo de libros ya viejos, se los iban cediendo, y la que sabía leer trataba que las otras pudieran acompañarla, pero parece que no hacían muchos progresos. La santa en principio no quiso fundar en Villanueva de la Jara viendo esa perspectiva, pero el Señor la animó, la alentó, diciendo que fuera, que haría mucho bien, etc., y allá fue. ¿Y cómo describe lo que hacían estas pobres mujeres? En plan de comentario casi con cierta guasa, ¿no? Como no sabían leer, se estaban muchas horas. Esto no lo rezaban a donde fuera que las oyese, es decir, que rezaban, pero rezaban lejos, donde nadie las escuchara. Y termina diciendo, Dios tomaría su intención y trabajo, que pocas verdades debían decir. Es decir, que como no sabían, encima eran latín, no sabían ni leer, pues lo único que dirían eran palabras que no tenían ningún sentido. Por eso dice que pocas verdades debían decir, pero el Señor se lo tendría en cuenta. El segundo caso, y este que es bien significativo para que vean lo que es la obra de Teresa, el profesor Burrieza luego lo van a ver detallado, es el del caso de Ana de San Bartolomé, que actualmente es beata. Esta era una pobre pastora de un pueblo de la provincia de Ávila. Se acercó queriendo ser religiosa. En ese momento Santa Teresa no admitía personas que no supieran leer, no quería lo que se llaman luego freilas o hermanas legas para el servicio, pero la vio tan virtuosa, tan humilde, tan decidida, que optó por recibirla. Bien, pues la recibe, hace servicios en la cocina, atiende a diversas cosas, y cuando ella va descubriendo las cualidades que tiene, la pone de enfermera. Primero de la comunidad, pero después saben que Teresa de Jesús tuvo una caída por una escalera en el monasterio de San José, y a partir de ese momento la eligió como su enfermera. Y a partir de ese momento la acompañó a todos los lugares, a todas las fundaciones. Con el tiempo Teresa se iba deteriorando y no podía atender a todas las cartas a responder. Y la vino a decir que qué pena si ella pudiera ayudarla, que quisiera pero que no sabía escribir. Y la pidió que le hiciera unas letras de su puño y letra para poder aprender a escribir. Y efectivamente aprendió a escribir, y las últimas cartas las redacta, o sea, se las dicta y las escribe Ana de Bartolomé. En concreto, la última de 15 de septiembre, que está escrita aquí en Valladolid, es escrita por Ana de San Bartolomé. Bien, pues esta religiosa sigue la obra de Teresa, la acompaña hasta el momento de su muerte, y se convierte en poco tiempo en una de las fundadoras del Carmen Descalzo en Francia. Y ahí se encuentra nada menos que con el cardenal Beril. El cardenal Beril es un personaje sumamente importante en la espiritualidad francesa, es el creador de la escuela francesa, que es la que dominó en el mundo en el siglo XVII,
Y este personaje que las llevó a las Carmelitas y fue siempre su capellán, pues tenía también sus ideas. Para que vean la importancia del cardenal Beryl, San Vicente de Paúl dice que es uno de los sacerdotes más santos que he conocido. Y el mismo San Francisco de Sales dice, es todo lo que yo deseo ser, para que se hagan idea de lo que es. Fue también, además, por si fuera poco, presidente del Consejo de Estado nombrado por el rey Luis XIII. O sea que era un gran personaje. ¿Quién podía hacer frente a este cardenal? Bien, pues allí llega Ana de San Bartolomé y se encuentra con que el cardenal quiere introducir unas modificaciones a la legislación de las carmelitas y una conducta. Lo fundamental de este cardenal que hace escuela viene a consistir en esto, en que Cristo, al encarnarse, al tomar carne, la carne en esa encarnación quedó como anonadada, como totalmente sumisa al Espíritu, y no actuaba ella sola, sino que siempre iba movida por el Espíritu y sin tendencias, mató todas las tendencias de la carne. Eso que sucedió en Cristo lo quiere también para todos los cristianos. Entonces quiere que el cristiano vaya a través de la imitación de los estados de Cristo, perdiendo esa naturaleza humana, prácticamente aniquilar esa naturaleza humana para que Cristo, el Espíritu, sea el que actúe siempre en el hombre. Naturalmente esto supone una ascesis terrible. Incluso él habla de vías de rigor. Háganse idea de lo que quería entonces él para las carmelitas, que entraran por esas vías de rigor. Y ella, conocedora como nadie de la Madre Teresa, sabiendo cuál era el espíritu de la fundadora, le dio cara, se enfrentó a él. Entienden que una pobre pastora iletrada haya llegado a hacer frente a este cardenal y a morir con fama de santa, de hecho ahora es beata y reconocida por todos. Esta labor es una labor de Teresa. Pues bien, esto es lo que en cierto modo quiere resaltar el profesor Burrieza, y para resaltar esa labor que Teresa logró entre sus hijas, ha elegido el monasterio de aquí, de Valladolid, la cuarta fundación de la que le hablaba ya también brevemente el padre Teófanes Ejido. Y ha elegido a esas personas que tuvieron más o menos un contacto directo con ella. Por eso ha reducido el estudio a los años 1568, que es el inicio de la fundación, hasta el 1666, que es cuando muere una de las principales cronistas, Petronila de San José. Pero lo importante para mí de este estudio, bello, hermoso, ya lo ven por la presentación y lo verán cuando lo tengan en mano, es que ha tenido unos criterios muy bonitos. En primer lugar, tendríamos que reconocer en un inciso que no solamente es importante la obra en cuestión de letras y de escritoras, sino que estas hijas de Santa Teresa, ya escribió Burrieza otro libro titulado Tesoros del Silencio, es otro de los valores de sus hijas. Han tratado de recoger, de perseverar, de mantener, de cuidar con esmero todo lo que procedía del tiempo de Madre Teresa. Y este monasterio es de los monasterios artísticamente más ricos. De hecho, en todas las exposiciones suelen pedirles obras. Tienen desde un Cristo de Juan de Juni a cantidad de obras de Gregorio Fernández. Y el monasterio está lleno de figuras. Bien, pero lo fundamental de este libro es las religiosas que han escrito. Tiene en cuenta tres criterios. Religiosas que no han escrito, pero que con su vida han suscitado que otras tuvieran que escribir de ellas. Es el caso de Beatriz de la Encarnación,
la misma santa le dedica 2 capítulos en el libro de las fundaciones, Casilda de Padilla, sobre todo Estefanía de los Apóstoles, admirada por el rey Felipe II, que la construyó hasta una capilla cerca de la cocina para que no tuviera que desplazarse mucho de su lugar, etc. Estas no han escrito, y él numera muchas más, pero han suscitado que otras escribieran de ella. Luego, en un segundo apartado, va a hablar de escritoras anónimas, de estas escritoras que hacen una poesía, que hacen un pequeño escrito para una celebración, en concreto por muchos villancicos. Esto era muy corriente en los monasterios teresianos. Santa Teresa escribió varios villancicos y los mandaban de una comunidad a otra. La comunidad de Valladolid se distinguió y, de hecho, se ha publicado incluso un libro titulado Libro de romances y coplas de esta casa de la Concepción del Carmen, con 132 composiciones. Le han estudiado Víctor García de la Concha y Álvarez Pelletero, Ana María Álvarez Pelletero. Quiere decir que son anónimos. ¿Quién escribió eso? Las distintas religiosas. Y se lo comunicaban de un convento a otro, lo cantaban, celebraban las fiestas. Estos escritos nadie los daba importancia y aquí aparecen con la verdadera importancia que tienen. Y finalmente habla, y con esto termino, de las autoras de escritos conocidos. Y fundamentalmente pues van a ver la maravilla de 2 escritoras que debieran ser mucho más conocidas en Valladolid, que son las 2 hermanas Sobrino, María de San Alberto y Cecilia del Nacimiento. Como él va a hablar ampliamente de ello, yo concluyo con esto, viendo cómo Teresa ha ido formando una serie de personas que la han seguido, que han mantenido su espíritu de acercamiento a las letras, de preparación para que la vida religiosa tenga un sentido, y cómo han surgido verdaderas autoras que la misma literatura las tendría que conocer gracias a ese espíritu que Teresa infundió. Esto es lo que nos va a mostrar maravillosamente y poner a su alcance el profesor Burrieta. Y ya lo ven, que lo leerán y van a ver con qué profundidad, con qué elegancia ha entendido este espíritu de la Madre Teresa derramada en sus hijas. Yo les voy a contar 2 cosas. El padre Juan Luis Rodríguez, en ese libro de Santa Teresa en Valladolid y Medina del Campo, que publicó en el año 1982, es quizás uno de los libros más antiguos que yo tengo y que yo leí muy pronto, en mi adolescencia, y ya me pareció un tema tan interesante, y cuánto me hubiese gustado en ese momento ya entrar a ver ese convento, esos tesoros del silencio, que era la 4ª fundación de Valladolid. Por lo tanto, ese libro, que yo tengo muy subrayado, es uno de los elementos esenciales para este otro estudio. Y yo quería especialmente que este libro de Letras Descalzas fuese también un homenaje a él, a esa línea de investigación que él supo abrir en aquellos años en que celebrábamos el 4º centenario de la muerte de Santa Teresa. Y por otra parte, al que es mi maestro en la Universidad de Valladolid, Teófanes Ejido, que nos ha ido enseñando poco a poco tantas cosas de Santa Teresa, nos ha ido calando poco a poco todas las cuestiones referidas a la reformadora carmelita. Ambos 2 se han convertido como los maestros antiguos, que nos van diciendo cosas, nos van enseñando cosas en sus libros, en sus conferencias. Ya no sabemos lo que hemos aprendido de uno y de otro, y hasta es difícil convertirlo en una nota de pie de página, porque se las hemos escuchado en tantas reflexiones y en tantos momentos que las hemos asumido. Eso era la transmisión de la sabiduría antigua. Por eso uno ha hecho el prólogo y otro, al padre Teófanes Ejido, está dedicado a este libro, todavía no lo habrá encontrado esa página. Y es que Santa Teresa de Jesús parece que me estaba hablando de él, en cierta manera. Decía en el libro de la vida, dice, importa mucho ser el maestro avisado, digo, de buen entendimiento y que tenga experiencia. Si con esto tiene letras,
es grandísimo negocio. Mas si no se pueden hallar estas tres cosas juntas, las dos primeras importan más, es decir, el buen entendimiento y la experiencia. Pero es que él además tiene letras. Entonces me parecía una cita muy adecuada en el libro de la vida hacia él. También debo de agradecer que en esta aventura de realizar un libro, además del Centro de Publicaciones de nuestro ayuntamiento, que lo acogieron desde el principio, desde que se lo propusimos con mucha atención y con mucho entusiasmo, a Paz Altés y a todo su equipo, pues también debo de agradecer al fotógrafo que me ha acompañado en estos viajes a las clausuras, que es Francisco Javier Ruiz Ramos, y que ya es nuestro segundo trabajo. El primero fue Tesoros del Silencio, esa guía del convento de Valladolid, y en este caso el de Letras Descalzas. Ustedes tendrán tiempo de poder leer este libro si así les place. El título, Letras Descalzas, pues nos indica muy mucho cuál es el eje de la reflexión. En definitiva, son letras para leer por parte de las monjas, letras para escribir por parte de esas monjas, letras para transmitir vida ejemplar también por parte de las monjas y letras para obedecer. Ese libro de la vida y ese libro de las fundaciones que nos dice la Madre Teresa que lo hace por obediencia. Bueno, quizás era una disculpa en esa obediencia, encontrar acomodo o disfrazarla de esa obediencia a un dominico en una y a un jesuita en otra. No podríamos explicar todo lo que va a suceder después con las primeras monjas que habitaron este Carmelo de Valladolid a partir de 1568 si no hubiésemos hablado antes de Santa Teresa. Además, siempre un historiador tiene la gran tentación de, aunque sepa poco, leer mucho e intentar hablar de Santa Teresa. Y es a lo que está dedicado el capítulo primero y segundo. El retrato de una monja singular en el siglo XVI, creo que es la monja más importante que hemos tenido en la historia de España, y miren que hemos tenido ejemplos diversos, heterogéneos y variados y singulares, pues yo creo que en el caso de la Madre Teresa de Jesús es la monja más importante de nuestra historia, y por otra parte el papel que desempeña Valladolid en ella o las presencias de Teresa de Jesús en Valladolid, en 6 ocasiones, y la primera de ellas durante 182 días, lo que media entre agosto de 1568 y febrero de 1569. Ahí nos permite conocer a otra gran mujer de aquellos momentos, que es María de Mendoza, una mujer poderosa, porque también poderoso era su marido, don Francisco de los Cobos, el secretario del emperador Carlos V. Las otras 5 visitas, en 1574, en 1579, en 1580 y 2 en 1582, días antes de su muerte, esta última, pues nos va posibilitando al mismo tiempo que conocer y recurrir constantemente a los escritos de Santa Teresa, conocer cuáles son los problemas de Valladolid. Una casa privilegiada, una casa con recursos, una casa a la que le pide dinero, una casa a la que le pide monjas. La priora era una sobrina suya, María Bautista, una de las monjas de las que hablaremos después en el libro, muy allegadora, cuya prioridad era el de conservar en buen estado el convento de Valladolid y su prosperidad. Y tampoco he olvidado cuál va a ser la presencia de la santidad de Teresa de Jesús en Valladolid, cómo se va a celebrar, aunque se han publicado últimamente estudios interesantes sobre ello, pero había que dar una visión completa, incluso cómo se subía a los altares a Teresa de Jesús. El Papa la subía a los altares en Roma, pero Gregorio Fernández lo hacía físicamente en los retablos y en las iglesias de Valladolid. Había que conocer también la clausura de este convento,
casi incluso describir físicamente el progreso de este convento a lo largo de los siglos XVI y XVII. Y antes de entrar también en ese recorrido biográfico sobre algunas de las sobre las que se escribe, sobre las que escriben, sobre las que leen, pues también había que hablar que el siglo XVI es un siglo donde hay muchas mujeres que escriben a pesar del analfabetismo generalizado y el analfabetismo para con las mujeres. Tenemos muchas escritoras desde la celda. Las mujeres que mejor conocemos en el siglo XVI son naturalmente las monjas, las mejor documentadas. Es verdad que en nuestro ámbito historiográfico, como decía el padre Teófanes, las mujeres siempre se suelen dedicar a la historia de las mujeres, somos pocos los hombres. Yo, como vengo de hacer una tesis sobre la Compañía de Jesús, pues fíjense el cambio de estudiar la Compañía de Jesús a estudiar un convento de monjas. Bueno, no es tanto cambio, entre otras cosas porque las mujeres fueron esenciales en el progreso de la Compañía de Jesús. Pero bueno, eso es otro tema para otro día o para otro libro. Bueno, pues hubo muchas mujeres escritoras. Manuel Serrano, ya en una obra de 4 tomos, nos va hablando de esa gran cantidad de mujeres escritoras pertenecientes a distintas órdenes religiosas o fuera de las órdenes religiosas. Pero las carmelitas son especialmente dadas a la escritura, a esa escritura diversa, a esa escritura de lo cotidiano, a esa escritura de lo excepcional en lo festivo, a esa escritura de lo divertido, a esa forma de celebrar las Navidades, por ejemplo, uno de los momentos esenciales, aunque en muchos casos los conventos fuesen también procesiones permanentes de pasión. Bueno, pues también ese ámbito de la lectura y de la escritura, para acercarnos al Carmelo, también lo he tratado en este libro. Y a partir de ahí ya viene la sucesión de las hijas de Santa Teresa. Ese primer grupo de fundadoras que vienen con ella desde Medina del Campo, algunas procedentes de Medina del Campo, otros procedentes de San José, alguna todavía de la Encarnación. Ese grupo de fundadoras pues son mujeres para escribir sobre ellas. No escribieron ninguna de ellas, aunque hubo algunos casos muy divertidos en la propia vida cotidiana, como aquel peregrinito, aquel niño Jesús peregrinito que llevaba la primera profesa de Valladolid, Ana de San José, que le llevaba incluso a la huerta cuando tenía que trabajar y que en una ocasión, nos lo dice la cronista, se le olvidó en la huerta y el propio niño Jesús le dice: oye, que te has olvidado de mí, llévame a la celda. Bueno, aquel niño peregrinito que hoy está en las edades del hombre, no sé en cuál de las sedes, pero que normalmente se puede ver entre el escaparate de las reliquias de Valladolid. Luego tenemos a la hermana del padre Gracián, de este padre Gracián en el que yo pienso tantas veces y del que hemos hablado tantas veces Teófanes y yo, y que estoy convencido que Teófanes tendrá que hacer alguna vez una biografía del padre Gracián. Un vallisoletano muy desconocido y de orígenes polacos. Bueno, pues una hermana suya, María de San José de Antisco, hay distintas Marías de San José, María de San José Salazar, María de San José, la hermana de Julián de Ávila, el capellán de Santa Teresa, que así entre paréntesis tendría que ser canonizado por la vía rápida porque Santa Teresa fue la santa, pero Julián de Ávila, que estaba detrás de ella y que la aguantaba, entre comillas, bueno, pues sin duda ese hombre tiene mucho valor. Bueno, pues María de San José de Antisco era la monja de buena letra que se disputaron continuamente. Bueno, desde Valladolid se escribía mucho y entre otras cosas, se escribían muchas cartas a Santa Teresa y algunas firmadas por María Bautista, pero María de San José era esa monja que escribía, la monja de buena letra, la monja que en ese famoso cuaderno azul que se conserva en el archivo de Valladolid, que no hemos agotado el archivo para nada en este libro, es un gran archivo, pues, por ejemplo, hay una copia del libro de las fundaciones y del libro de las moradas, copias manuscritas que leían las propias monjas. La priora, interlocutora de cartas, que fue María Bautista durante 16 años, priora en el convento de Valladolid y que tuvo un final un tanto inapropiado para con la Madre Teresa,
cuando también la familia de la Madre Teresa se convirtió en un problema, en un auténtico problema para ella. La vocación frustrada de Casilda de Padilla, la hija de la condesa de Buendía, muy afecta a los jesuitas, y que precisamente los jesuitas son los que variaron, o algunos jesuitas, son los que variaron aquella vocación de Casilda de Padilla, sobre la cual tenía Santa Teresa tanta ilusión. Las letras que enmudecieron, titulo yo la parte de Casilda de Padilla. Estefanía de los Apóstoles es la labradorcita sin letras. Es curioso que la pedían los privilegiados cartas para tener sobre ella, y ella acudía al locutorio y otras se las escribía. Pero hemos situado algunas fotografías de algún autógrafo de la propia Estefanía de los Apóstoles. La mano enfermera y escritora de Ana de San Bartolomé no profesó aquí en Valladolid, pero por Valladolid pasó en numerosas ocasiones y fue una monja esencial. Las hermanas Muncharad, descalzas para fundar y gobernar. Bueno, fueron 6 hermanas que quisieron ser monjas, una se les murió por el camino de la vida, no por el camino de las fundaciones, pero 5 fueron carmelitas y finalmente también la madre fue carmelita. Son la fundadora del convento de Burgos. Y por supuesto otras carmelitas que tienen vínculos con Valladolid, como Ana de Jesús, porque es medinense, la gran fundadora también de Francia y de los Países Bajos; Ana de San Agustín, porque es vallisoletana, pero vivió en Malagón y en Villanueva de la Jara; María de San José, que no pisó Valladolid, María de San José Salazar, la priora de Sevilla, pero que sin embargo en Valladolid se conservan 41 cartas que escribió la Madre de Teresa a María de San José. Es el corpus más importante de cartas que se conserva, creo que en todo el mundo. Llegaron a ser 51 las cartas, pero actualmente se conservan 41 de esas cartas y en Valladolid. Y Teresita de Ahumada, la sobrina de Santa Teresa, que también pasó por Valladolid en diferentes ocasiones. Para terminar ya en el capítulo 6 y 7, tenemos, por las que yo empecé hace años, en el homenaje al profesor Tefanes Ejido. Cuando yo tuve que participar en ese homenaje al profesor Tefanes Ejido, pues había terminado la tesis hacía un año. Él había sufrido 1400 folios de jesuitas y entonces dije yo, ¿y cómo voy a hacerle yo algo de jesuitas si él ya me ha leído absolutamente todo lo que yo puedo saber de jesuitas? Y me metí a estudiar a la familia de los Sobrino. La familia de los Sobrino son muy interesantes. Nacieron a caballo entre Salamanca y Valladolid. Esa familia de 8 o 9 hijos, de los cuales todos profesaron en conventos o llegaron a ser obispos de Valladolid, como decían, la sabiduría ejemplar de Francisco Sobrino. Bueno, pues todos salvo uno que no entró en un convento, pero decían, era muy santo, por aquello de que los que no estaban en un convento había que asegurar la santidad de otra manera. Bueno, pues en Valladolid entraron 2 hermanas, María de San Alberto y Cecilia del Nacimiento, que son las escritoras por antonomasia del Carmelo vallisoletano. En todos los sentidos, en distintos géneros, fueron prioras, fueron maestras de novicias, fueron fundadoras, en el caso de Cecilia del Nacimiento, tuvieron que sufrir las muchas controversias que se vivieron en el Carmelo en aquellos años finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, y a ellas las dedicó ya una tesis doctoral Blanca Alonso Cortés, la hija de don Narciso, en el año de 1944. Bueno, pues no solamente me he detenido en las propias María de San Alberto y Cecilia del Nacimiento, sino en toda su familia, porque su hermano Francisco Sobrino fue el encargado de recoger los manuscritos, el obispo de Valladolid, el encargado por parte de Felipe II de recoger los manuscritos de la Madre Teresa. De la Madre Teresa tenemos 2.230 páginas manuscritas, escritas por ella. De Cervantes no tenemos ninguna. Es decir, conservamos buena parte de lo que escribió la Madre Teresa, aunque en cartas una parte mucho más pequeña en proporción. Bueno, pues toda esa familia tuvo tantísimo que ver con este convento, con las letras
y con las monjas. Y en el libro se cierra con una santidad nobiliar, que fue la de Brianda de Acuña, la hija de los condes de Castrillo, que siempre los nobles pues, pueden elegir buenos nombres cuando profesan en los conventos, y nada más y nada menos que eligió el de Teresa de Jesús. Para distinguirla es Teresa de Jesús Vela. Y la que está detrás de todo este libro, la cronista del convento, Petronila de San José. No solamente fue cronista del convento del Carmelo de Valladolid, sino que fue cronista de cuestiones y de asuntos que les competían a las monjas y que sucedieron en Valladolid, como fue la inundación del año 1636. No solamente hay que recurrir a los historiadores clásicos de Valladolid, sino que la propia Petronila de San José, como es algo que afectó al convento, pues hace una crónica de esas inundaciones que se produjeron en 1636, casi al mismo tiempo en que moría Gregorio Fernández. Para terminar, hago una reflexión que me parece que a mí me preocupa muchísimo, una reflexión sobre el archivo conventual. No porque el archivo conventual de las Carmelitas Descalzas de Valladolid se encuentre en mal estado, no, al revés. Ha sido un archivo que ha tenido buenos archiveros, ha tenido buenas archiveras, ellas lo han cuidado muchísimo, los frailes carmelitas también las han ayudado, la propia estudio del padre Juan Luis Rodríguez le puso al día, y después también otro carmelita, el padre Manuel Diego Sánchez, pues también terminó esa catalogación, sino porque a mí me parece que vivimos tiempos recios para las clausuras. Malos cuando las monjas hablan de humedades y de termitas en los conventos. Las carmelitas no han hablado por ahora de esto, pero siempre tendremos que conservar. Es un alegato, es una reclamación, es casi una llamada de atención para que todos, desde las distintas administraciones, también desde la Iglesia Católica, nos preocupemos en conservar no solamente a las hijas. Este convento desearía que nunca se pudiese cerrar, a pesar de la bajada y el descenso de las vocaciones, que este convento nunca perdiese su contexto. Cada cosa está en su contexto, en la clausura, y los que hemos tenido la suerte de visitarla y de conocerla, vemos que eso no se puede mover absolutamente nada. Se la ve a la propia Teresa de Jesús en numerosas ocasiones, no con los ojos físicos, como diría ella, pero sí con otros ojos. Y, por supuesto, la cenicienta del patrimonio, que son los archivos. Algunas veces hay que hacer un auténtico manual de geografía conventual para localizar dónde están los papeles de los conventos que se han cerrado. Por eso, y que siempre las monjas dicen, no, aquí ya no hay papeles, aquí ya no hay papeles. Bueno, pues las 3 últimas páginas quieren ser reivindicativas y quieren ser una llamada de atención para todos. En Valladolid hemos perdido hace poco tiempo el convento de las Catalinas, hay otros desastres y otros muñones en Valladolid, y yo veo que muchas veces los vallisoletanos no hacemos absolutamente nada. Nos importa mucho, lo dedicamos 2 días en el periódico y punto, y se acabó. Bueno, pues vamos a ver si no perdemos la memoria, si algunas veces la memoria está en riesgo. Esto es, como les digo ya a mis alumnos, la parte de homilía, que siempre hay que sacar de todas las cuestiones, ¿no? Porque siempre hay en cuestiones que tenemos que trabajar, y trabajar de forma muy clara. Muchísimas gracias al Ayuntamiento por ser sensible a este proyecto de investigación. Les aseguro que vivimos también tiempos recios en el mundo de la investigación, donde los proyectos de investigación se reducen en su financiación en un 65% por parte de otras administraciones, aunque hables de mujeres, que es un tema de moda. Así que muchas gracias al Ayuntamiento por su sensibilidad en la celebración de este 5º centenario. Muchas gracias a los que han hecho posible este libro, a la presentación. Muchas gracias a Paz Altés y a su equipo del Servicio de Publicaciones. Y el libro ya es suyo. Yo ya no le vuelvo casi a revisar, porque, como decía Francisco Umbral, no leo mis libros porque sé lo que ocurre en la página siguiente. Muchas gracias.
Muy bien.